Uno, queridos patitos, tenemos la historia de hace un mes prácticamente, que es que el gobierno de Finlandia presenta un proyecto de ley para combatir la migración guiada desde Rusia. Antes que nada, vamos a recordar pequeños detalles que sucedieron precisamente en ese mes de mayo respecto de Rusia con sus vecinos en el Báltico. Recordemos, un Báltico que ha sido otanizado respecto de la presencia y membresía de Finlandia primero y Suecia después en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, haciendo que por primera vez todos los países nórdicos estén incorporados a la misma organización. No es la Unión Europea, porque Islandia, después de un conato de entrada en la misma por la crisis financiera, congeló la adhesión, cosa que se puede retomar en algún momento, y los noruegos quisieron participar en dos veces, 1973, 1994, y votaron que no, a pesar de que cumplen todas las políticas emanadas de las instancias políticas y económicas, incluido el BCE, pero no pueden cambiarlas, porque no participan del esfuerzo institucional dentro de la membresía. Por tanto, la única organización, además del Consejo Ártico, en donde establecen la relación los gobiernos que en un determinado momento estaban todos alineados con los socialdemócratas, por tanto los socialdemócratas fueron los que metieron a suecos y finlandeses en la OTAN, y que gobernaban en esos 5 países que son los ámbitos nórdicos de Europa: Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Esto ha generado mucho dolor en Rusia por tener la dificultad respecto de salir a mares cálidos, entre comillas. El Mar del Norte no es que sea muy cálido, pero sí es abierto al Atlántico. Y el asunto de Spitsbergen, el Svalbard, en la zona norte, respecto del derecho de algunos rusos a la permanencia en este territorio noruego, puede generar disfunciones en el futuro. Hay una zona con toponimia vizcaína en aquella isla, en aquellas islas. Y recordemos que un poquito más al este nos encontraremos con Nueva Zembla, con donde se hicieron explosiones como la bomba Tsar, que se rebajó a la mitad porque iban a ser 100 megatones y fueron tan solo 50 megatones de bombazo soviético. Por tanto, ahí es una zona bastante complicada geopolíticamente, geoestratégicamente, con el tema del Ártico, el tema de la evolución con el cambio climático, la ruta norte y la evolución en el permafrost, que permitirá tierras de cultivo en la zona de Canadá o de Siberia. Por tanto, es un asunto que será caliente en el futuro. Y esos países están en la OTAN. Kaliningrado como oblast, la zona de la salida de Petrogrado, San Petersburgo, Leningrado, y también el río Narva, que establece la frontera con Estonia. Recordemos un pequeño detalle. En un momento, en los años 20, hubo la posibilidad de que Estonia tomase la capital de Rusia. Estuvo a punto de tomar la capital, que era San Petersburgo, pero una presencia de los Freikorps en los Bálticos frenó, porque tuvo que dividirse el esfuerzo. ¿Cómo hubiera sido la evolución de Estonia y de Rusia si hubiera habido una toma de San Petersburgo en esos comienzos de los años 20? Nunca lo sabremos, pero Narva es una ciudad que está ahí fronteriza, al otro lado está Rusia, y los rusos eliminaron las boyas señalizadoras del límite en el centro del río. Ya recordemos un pequeño detalle de conflicto respecto del río San José entre Costa Rica y Nicaragua, cosa que evidentemente es un duelo, porque Nicaragua piensa que es la frontera en la costa sur de Costa Rica, y Costa Rica piensa que es en la mitad del río San José, cosa que tenía que ver bastante con el posible canal interoceánico de Nicaragua, cosa que hicieron los chinos allá por 2011-2013, pero que luego fue eliminado bajo la excusa del tema medioambiental, derechos humanos. Había una zona que proteger, pero que, ojo, cuidado, nunca se sabe lo que el futuro pueda llegar a traernos. Por tanto, en este ámbito, el río Narva era una frontera que tiene estas dificultades. El ámbito unilateral también de Rusia, tratando de limitar una cosa que se hizo en 1985, que bajo la excusa entre lo que es Königsberg, respecto de Lituania, también cabreados los rusos, porque
abrieron un canal los polacos que saltaba la posibilidad de tener que ir a la zona de Königsberg, porque hay una zona cercana a lo que el himno alemán, bueno, el verdadero, el que no va directamente a la tercera estrofa, sino el que habla de Memel, esta zona que fue entre Prusia y Lituania en un momento dado, hasta 1937 y todo esto, bueno, todo esto que tiene que ver con la historia, pues en esa zona hay unas barras exteriores que tenían una salida natural. Prácticamente enfrente de Königsberg, de la llamada ciudad de Kaliningrado, porque Kalinin era el único amigo de Lenin que no fue represaliado luego por purgas en las manos de Stalin. Y por tanto, el único nombre que sobrevivió de los amiguitos de Lenin, del camarada. Por tanto, ahí había una salida que aprovechaba cierta ciudad polaca para salir por ese lado, a pesar de que era dentro de territorio ruso, y por tanto tenía que apoquinar una serie de regalías. Abrieron una salida directa con un canal construido para no tener que salir con permiso de los rusos a el Báltico, cosa que evidentemente cabreó a los rusos porque eso les retiraba posibilidades de control con los polacos en el ámbito geopolítico. Y por tanto, con la excusa del cambio de mareas, erosión y todo esto desde 1985 en adelante, cuando se delimitó por parte de la Unión Soviética, recordemos, todo ese territorio era parte de la Unión Soviética, porque Lituania estaba dentro de la Unión Soviética. Eran unas limitantes territoriales internas. Ahora son fronteras internacionales. Por tanto, la remisión de estas situaciones respecto de unilateralmente variarlos, evidentemente es una lucha contra la paz, un atentado contra la libertad y un ataque al orden internacional basado en reglas. Cosa que se hizo en Ucrania. No en 2022, en 2014, con el asunto de Crimea, y la no respuesta de Europa supuso un elemento bien importante contra nuestra credibilidad. Por tanto, con esta base, el asunto de que el gobierno de Finlandia presenta un proyecto de ley para combatir la migración guiada desde Rusia es importante. Es importante porque nos lleva a intenciones dirigidas, como comentábamos ayer respecto del Sahel, respecto de la crisis demográfica en el ámbito de los migrantes, como hizo, por ejemplo, el señor belorruso Lukashenko respecto de tratar de establecer vuelos desde Afganistán, desde Siria, desde Irak, sobre todo estos dos últimos, llevando refugiados a la capital Minsk y trasladarlos hasta la frontera con Polonia. Recordemos que Frontex tiene su sede en Varsovia, y ponerlos en la frontera para cruzar a Europa y ahí pues que hicieran lo que consideran oportunos. Recordemos también que hubo ciertos combatientes que llegaron a Minsk desde países de la zona de Siria en torno para luchar en teoría con Rusia contra Ucrania, pero utilizaron también la misma vía para tratar de entrar en Europa y luego ser residentes en el ámbito europeo. Es decir, que también ha servido para otra cosa que no sea la inducción de migrantes para desestabilizar los países ya sean bálticos, Finlandia, el ámbito de Polonia, porque recordemos un pequeño detalle, y es alucinante tener que recordarlo. Hasta recientemente la frontera entre estos países y Rusia era inexistente, o era una valla de medio metro en el campo. Por tanto, era alucinante, porque una frontera exterior de la Unión Europea con un país tercero tan dificultoso de ser comprendido como es Rusia, tenía una frontera que ni entre fincas en el ámbito de La Rioja, entre viñedos, Por tanto, era una frontera internacional bastante permeable, que era bastante poco edificante cuando uno piensa en otras fronteras. Sí, es cierto. Hay que pensar en el ámbito de 1993, la eliminación de las aduanas, las fronteras interiores decayeron, el proceso de Schengen, que evidentemente está ahí, de que cuando uno entra en Polonia puede llegar hasta Tarifa directamente. Está todo expedito para la migración humana, las 4 libertades que existen en la Unión Europea. Por tanto, era imprescindible, sobre todo con la membresía de la OTAN, cosa que evidentemente choca con la realidad, porque evidentemente cuando uno quiere atacar algo que no está en el menú,
pues evidentemente está como dándole a la torta al panadero porque el carnicero te ha vendido mala carne. Es algo increíble, pero pasa, ocurre. Y por tanto ahí había una necesidad objetiva. Poner una frontera física en Polonia, física en los Bálticos y en Finlandia. Ha habido bastante buenismo y eso hay que superarlo. ¿Cómo se hace? El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, presentó un proyecto de ley para contrarrestar la migración guiada. No es migrantes que tienen la vocación de ir, sino que son inducidos a ir a un determinado lugar y en un determinado orden y situación. Esta ley, que para contrarrestar la migración guiada, llega desde Rusia. Ha sido argumentada desde el punto de vista de que la legislación actual europea no tiene previsto este tipo de fenómenos que supone una amenaza para sus fronteras. No tiene previsto el hecho de que un país trate de enviar gente a otro para simplemente desestabilizar el país. Porque, recordemos un pequeño detalle. ¿Hay frontera en el ámbito del norte de Irlanda con respecto a la República de Irlanda? No, ¿verdad? Y por tanto, cuando han quitado la posibilidad de que haya migraciones inducidas desde el Reino Unido hasta Ruanda pagándoles dinero, como se ha pagado dinero a Marruecos, como se le ha pagado dinero a Turquía, eso no podemos olvidarlo, no podemos obviarlo, para frenar migraciones dentro de la Unión Europea, como topes externos para esta evolución desde Marruecos y de Turquía, no desde el ámbito de Grecia, Italia o España. Por tanto, ahí tenemos una dialéctica vidriosa y que evidentemente debe ser considerada. Pero, evidentemente, el Reino Unido tuvo una sentencia en contra de los tribunales de derechos humanos europeos y por tanto no estaba en el menú la posibilidad de extradición respecto de Reino Unido a Ruanda, a pesar de que puedan estar muy gustosos de recibir esa población. Y por tanto el Reino Unido ha visto, inducido o no, eso estaría en debate, cómo pasan en ferry a la isla de Irlanda, a la zona de Belfast, y a partir de ahí bajan a Irlanda, lo cual con sus 4 millones de exiliados, afganos, sirios y de otras nacionalidades, en 25.000, 45.000, 50.000, hasta casi un 10% de la población. Por lo tanto, cuando van llegando a territorio de la Unión Europea, en una zona de isla, pues evidentemente es una posibilidad de sobrecarga de lo que es la población respecto del total de la población irlandesa. Por tanto, es un asunto bien interesante de ver amigos, no amigos, tratar de cambiar la política utilizando a las personas, lo cual evidentemente debería de ser un crimen contra la humanidad, el tratar de utilizar personas para atacar gobiernos. Las migraciones son naturales. Los flujos migratorios son de siempre y son para siempre. Es consustancial al ser humano, cosa que evidentemente en el ámbito del ser humano en el mundo real van sobre todo del campo a la ciudad. Sí, en el ámbito de Europa Occidental hubo un momento en el que fue al revés, pero hubo una anomalía histórica como es el ámbito de la Edad Media, sobre todo en la Alta Edad Media, sobre todo en el ámbito de la antigua Roma Occidental. Pero el resto del mundo tiene sus vericuetos y sus historias y sus caminos distintos. Por tanto, ahí tenemos un asunto que tratar y esconder la cabeza como el avestruz debajo de la tierra, no debatiendo estos temas, es algo que da alas precisamente a los extremos, que se ponen a hacer propuestas irracionales, pero la gente es la única que ve el único debate, que acaban saliendo a la calle solamente porque estos partidos extremistas lo llevan al debate público. Hay que sacar este tema de las extremas, tanto derecha como izquierda, con políticas directas, claras y transparentes, como por ejemplo este objetivo de Finlandia, que es encontrar soluciones al problema de la migración guiada a nivel de la Unión Europea. Ha explicado Orpo, quien en la víspera ya había adelantado que en caso de que la iniciativa fuera aprobada por el Parlamento, algunos de los pasos fronterizos con Rusia podrían comenzar a abrirse parcialmente. Por su parte, la ministra de Interior, Marie Rentagen, ha explicado que la medida no tiene por objeto endurecer las leyes migratorias, sino hacer frente a las amenazas externas, en el marco de las acusaciones hacia Rusia de que estaría utilizando la migración para desestabilizar la situación en las fronteras de la Unión Europea. La ley
permite al gobierno finlandés negarse a conceder protección de asilo internacional en caso de considerar que los solicitantes están siendo utilizados por terceros países para influir o afectar a la seguridad interna. Desde noviembre de 2023, los 1.400 kilómetros que separan Rusia de Finlandia permanecen cerrados. Si bien el 14 de abril, el país nórdico decidió abrir 2 de los 9 pasos fronterizos que comparte. Sin embargo, debido al alto número de solicitudes de asilo, se optó por sellar definitivamente la divisoria. Invitó a la gente a ir a Google Maps, acercarse a la frontera Finlandia-Rusia, y sobre todo un pequeño detalle. Hubo una situación en Finlandia, en la Segunda Guerra Mundial, que dividen ellos en 3 partes. La guerra de invierno, la guerra de continuación y luego la guerra contra los alemanes. Dividiendo el periodo de la guerra de invierno de 1939-40, el asunto de 1941 en adelante hasta el 44, ligado a Barbarroja y consecuencias, y luego el asunto de volver hacia atrás para acabar siendo un país neutral, pero independiente. Cosa que habían logrado en 1917, que los rusos quisieron retroceder con la conformación de un gobierno finlandés. Esto lo comentamos en un conversatorio con Mariano de Miguel, que en realidad eran agentes ligados a la inteligencia soviética, al NKVD, que eran realmente rusos, no finlandeses, y que evidentemente eso derivó en una guerra civil bastante dolorosa y todo aquello. Los rusos incitaron esta situación, los rojos con los blancos, y la pérdida de una ciudad que era la segunda más importante en aquel momento, que ahora está dentro de Rusia y que se puede ver incluso todavía en el legado arquitectónico. Pero bueno, Finlandia es independiente. Y con el tiempo, en 1995, entró en la Unión Europea y con el tiempo entró en la OTAN, en la esfera eurooccidental. Pero así tenemos el asunto de que Finlandia, evidentemente en los 1.400 kilómetros de frontera, es un país permeable. Porque ¿cómo cierras una frontera de taigas, de maderas, de nieve, de campos, de zona rural? Pero como digo, toda esta zona que tenía que ver con el ferrocarril que subía hacia Murmansk y Arcángel, que era donde venían fundamentalmente los insumos de préstamo y arriendo, que fueron tan importantes, vitales, sobre todo del ámbito anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido, para la supervivencia del régimen soviético en la Segunda Guerra Mundial y poder alimentar los frentes en alimento, en Studebakers, en Ford, en camionetas que fueron importantísimos para llegar a Berlín en mayo de 1945. Es algo fundamental que se suele olvidar. Lo mismo que esta carretera, este elemento ferrocarril, sigue siendo importantísimo hoy respecto de la base donde están las armas nucleares de la Unión Soviética, perdón, de la Federación Rusa, las que funcionen, las que no también, ligado también a esa base de submarinos que está cerca de Murmansk, Arcángel y todo esto. Es importante en la defensa hoy de la Federación Rusa y por tanto, con la membresía de Finlandia en la OTAN tiene a tiro esta zona. Como la tenía en teoría a tiro Finlandia en la Segunda Guerra Mundial, y una detente con los soviéticos, en donde no iban a ir más allá los finlandeses del territorio que consideraban legítimamente suyo. Por lo tanto, los finlandeses no fueron más allá, una suerte de pacto tácito. Ahora parece que los rusos, ni pacto tácito ni nada, van en contra de Finlandia por haber cometido el delito de ser parte de la OTAN, porque lo han elegido en su parlamento. Parlamento que, por ejemplo, tiene el Partido Verde, que elige una política pronuclear como taxonomía verde, como hizo el Parlamento Europeo en su definición de hace unos meses/años. Por tanto, ahí está el asunto. Los países tienen derecho a hacer su política o pueden verse inducidos ya sea por actividades en la frontera, con revisiones unilaterales, ya sea Lituania, ya sea Estonia, retiradas de boyas puestas por guardias fronterizos estonios por parte de guardias fronterizos rusos sin que deban hacer absolutamente nada. El asunto del cabreo porque han abierto una posibilidad a los polacos de canal hacia el Báltico que evade la posibilidad de freno de los rusos y no tener que pagar ningún rublo a Moscú. El asunto de la dirección de los migrantes, que ya lo intentó Bielorrusia, y ahí la Comisión Europea actuó decididamente. ¿Cómo? Amenazando a las líneas aéreas
Bielorrusia no tiene un constructor de aviones. Diría que tampoco Rusia. Y en buena medida los aviones han empezado a ser utilizados de manera de canibalización para las piezas que puedan servir para los aviones occidentales que siguen en vuelo en el ámbito ruso/bielorruso. Por tanto, a estas líneas que suministraban personas desde los países árabes, musulmanes, a Minsk, para que Minsk los derivara al ámbito de la frontera con Polonia, le secaron el suministro de personas, eliminando desde la fuente los envíos en aviones. Esa fue la vía que utilizó la Comisión Europea para tratar de enfrentar el problema. Aquí el problema es bastante distinto, porque no vuelan directamente a un aeropuerto cercano y a partir de ahí evolucionan físicamente con personas andando. Y sería bastante complicado el asunto, pero ahí está, tratar de afrontar no solamente las consecuencias, sino también las causas e intentar hacer una política omnicomprensiva que en principio, y esto es un elemento final del asunto, las políticas migratorias son asunto de los países miembros, no de la Comisión Europea, no de la política en Bruselas. Y por tanto, hasta que no haya un acuerdo omnicomprensivo de las partes para establecer un marco general europeo respecto de las migraciones, ya sean inducidas o no, los países miembros tienen toda la sartén de su mano. Y por tanto, cada país tendrá que explicar qué medidas toma con su propio pueblo y también ponerla en común en el espacio de Bruselas. Y sin más, queridos paquitos, eskerrik asko, agur bero bat. Beti helbien.